Amén, aleluya. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, hermanas, amigos, que en esta noche van a estarnos viendo a través de este pequeño mensaje. Es un privilegio enorme para mí el volver después de más de un mes de estar ausente, dirigirme a ustedes, especialmente mi familia, la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, la iglesia Nueva Vida. También saludar a los hermanos en Cristo que han estado conmigo en todo este proceso. Reciban de mi esposa saludos y agradecimientos a todos aquellos hermanos que aquí en la iglesia, en El Salvador, en Puerto Rico, allá en Virginia, aquí en Baltimore, han estado clamando por nuestra salud. A Dios le damos las gracias por esta nueva oportunidad de vida. Estoy un poquito quizás amedrentado por tantas cosas que han pasado en mi vida en estos últimos 2 meses, en el mes y medio pasado. El Señor ha quizás cambiado mi manera de ser, de vivir, de pensar, de actuar. Ya la vida tiene otro color, tiene otro sabor, tiene otros horizontes, y estoy muy agradecido con Dios porque me permite estar acá, y eso es una de las cosas que voy a resaltar, y me voy a gloriar en el Señor y voy a glorificar el nombre del Señor. Así que a todos los que se van a conectar, a los que nos van a ver a través de la plataforma de Facebook, y aquellos que nos van a ver en YouTube también, nuestra página de YouTube. Así que vamos a estar en esta hora hablando del Señor, porque no es a otra cosa que el Señor nos ha enviado, sino a hablar del Señor, atribuirle toda gloria, toda honra, toda alabanza al Señor. Así que en especial, ¿verdad, hermanos? Quiero decirle a la iglesia, a los hermanos líderes de la iglesia Nueva Vida, que me siento muy orgulloso de ustedes, porque yo sé que no han dejado caer ninguna de las palabras que se les ha enseñado a tierra, que ustedes han estado, como dijera, hermanos mexicanos, al pie del cañón, han estado orando. Dios bendiga a nuestra hermana Yevile y su esposo Adalí, que han estado visitando y ahí, ¿verdad? Siempre pendiente de la obra, y no nos han dejado, ¿verdad?, a los hermanos solos, y gracias a aquellas otras hermanas y hermanos que nos han hecho sentir especiales por su aprecio. En especial también saludar a todas esas gentes maravillosas que están ahí, que uno no sabe que están ahí, pero que en el momento de la angustia y del dolor llegan ahí como un enviado, un mensajero de Dios. Le estoy profundamente agradecido a mi prima Berta, Victoria, Pablino, que día a día en este mes y medio nos han sostenido, han estado ahí con nosotros todos los días, y yo sé que es una de las labores que el Señor nos enseña, pero no todos los que lo saben lo hacen, y no todos los que lo saben lo practican. Mis hermanos, mi familia, gracias a todos y a todos aquellos hermanos que se han preocupado por mí, por mi estado de salud. Déjenme decirles que ayer estuve ahí con el doctor y me examinaron. Estoy bien, un poquito, el pulso me va a volver. En breve voy a estar al 100, no estoy al 100, pero me siento bien, puedo respirar y puedo comer, puedo caminar, puedo ver, puedo oler, puedo gustar, y puedo decir que ya el Señor hizo la obra, ¿verdad?
y mi esposa también, mi hijo, estamos bien, para la gloria del Señor. Estamos bien, nada más que tenemos que cuidarnos un poquito más y seguir las indicaciones, seguir las prescripciones médicas por unos días más, pero a Dios gracias que ya estamos cerca. El día de ayer, pues, me desconectaron el oxígeno. Ha sido un día maravilloso sin oxígeno. He andado ahí disfrutando mi familia, disfrutando mi hijo, mi esposa, como quizás nunca antes lo había disfrutado, disfrutando ahí afuera, la casa, el paisaje. He andado como un animalito que estaba encerrado y ahora está libre por la gracia del Señor. Así que gracias a todos, gracias al pastor Mauricio, siempre estuvo ahí, los hermanos, eh, toda la iglesia pentecostal, Nueva Vida, realmente nuestros lazos, nuestros nexos van a ser más fuertes cada día, porque juntos hemos podido sobresalir de esta situación. Y yo sé que el estar aquí esta noche es porque el Señor ha sido bueno. Y clamé en la angustia por una nueva oportunidad de vivir. Y sin lugar a duda, Dios me dio esa nueva oportunidad de vida. Yo solo le pedí al Señor una oportunidad y el Señor me la dio porque era lo que necesitaba. Y estoy aquí para hacer lo que más me agrada, predicar su palabra, aunque siempre el mismo evangelio, pero con una perspectiva diferente, porque en los procesos Dios le enseña muchas cosas que uno no sabía. Para ello quiero ir a la palabra del Señor en la carta a los Romanos, el capítulo 9, el verso 35 dice la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor, Romanos 8:35, capítulo 8, verso 35, dice la palabra: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero en esta hora titular a este corto mensaje, o a predicar lo que el Señor me dé, mis razones para seguir adelante. A muchos cristianos quizás les parezca un poquito raro el que nosotros los cristianos tenemos tendencias a creer que cuando usted es un hijo de Dios y sirve a Dios, las pruebas, las luchas y las tribulaciones no le van a llegar a su vida. Pero eso no es bíblico, no es cierto. El cristiano es necesario la tribulación y la prueba y la adversidad y la angustia, el dolor y la enfermedad, el peligro a la muerte. Es necesario, porque sin estas cosas no hay crecimiento ni desarrollo espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Muchos creemos que el cristiano, confiando plenamente en el Salmo 91, nada le pasará en su casa. Sí, cuando tú no anhelas crecer en el Señor, es cierto, Dios te va a guardar la medida de tu fe, va a guardar la medida de tu confianza y de tus convicciones. Y en la pobreza o en la riqueza de tu conocimiento de Dios, Dios te va a guardar. Pero cuando tú empiezas a decirle al Señor: quiero llegar más cerca a la habitación de tus secretos, quiero que cambies mi vida, quiero que crecer en tu gracia, quiero ser diferente, no quiero ser igual, quiero tener más intimidad, más comunión contigo,
quiero conocer más de ti, quiero saber más de ti, quiero que me enseñes, quiero que tú me instruyas, quiero que me dirijas y que dirijas mi corazón, mi ministerio, mi familia hacia ese lugar especial que tú tienes, a donde tú hablas a tu siervo. Cuando usted empieza a clamar a Dios por sabiduría, por enseñanza, por corrección, la respuesta de Dios no va a tardar. Yo recuerdo que el Señor me dijo, estando en el trabajo, el día 3 de febrero de este año, renuncia al trabajo porque te necesito 21 días, en ayuno. En estos 21 días recuerdo que yo me iba a la iglesia y la angustia venía a mi vida, pero yo estaba clamándole al Señor porque el Señor me enseñara, porque el Señor me dirigiera, me guiara, para que el Señor me hiciera entenderlo más, en el sentido no de quién es Él, sino de lo que Él pedía de mí, de lo que yo estaba haciendo como pastor, como padre de familia, como esposo, como un líder de la comunidad. Yo le decía, Señor, yo no quiero ser un pastor más, yo no quiero ser uno de esos más, de esos muchos que hay, sin influencia, sin poder, sin unción. Yo quiero que tú renueves cada día mi unción y que yo cada día te conozca más, porque yo no quiero ser uno más del montón, yo quiero ser diferente. Yo quiero conocerte más, yo quiero que la gente te conozca a ti y yo quiero ser instrumento, le decía yo al Señor en el ayuno, para que la gente te conozca a ti. En esos 21 días de ayuno, la angustia venía a mi corazón cuando yo venía por las noches a mi casa. Recuerdo que yo comiendo por la noche, pero sabía que el otro día venía la angustia a mi vida. Era una angustia de lamento, de clamor, de gemir. Era una angustia de desesperación, era una angustia que la respiración se me iba, era una angustia de las cuales yo nunca había pasado, y pasaron aquellos 21 días y yo creí que el Señor me iba a enseñar y que el Señor me iba a dar la unción que le estaba pidiendo, creí que el Señor me iba a enseñar más, pero pasaron los días y yo solo tuve 2 sueños, y en los sueños el Señor me recordaba un sueño que tuve allá por octubre del año pasado, donde miraba algunas cosas en el hospital a donde mi esposa estuvo internada. Y ese sueño volvió a venir, pero en este sueño yo vi de que yo estaba ingresado en el hospital. Y yo empecé a prepararme, pero en una manera de decirle al Señor, Señor, yo no quiero pasar esta prueba, porque desde que tuve el sueño yo supe que era el Señor diciéndome que yo tenía que pasar ahí, porque cuando estuve ingresado en el 2017 por otra enfermedad, me vi en la misma camilla, con las mismas agujas, las intravenosas, y esta vez que me volví a ver en esa situación, yo dije, algo va a pasar en mí. Yo le dije al Señor, y orábamos con Wendy, le decía al Señor, Señor, te presento todos mis órganos internos en la oración. Nos cubríamos con la sangre, hacíamos a mi hijo Diego de 5 años decirle, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, que yo no me enferme, y él lo hacía. Y pasó todo esto, pero por lo que yo había estado clamando al Señor, para que Él me enseñara, para que Él me dirigiera, que Él me diera unción, para que Él me hiciera entender más los propósitos que Él tenía con mi vida, no venían. Y cuando pasó esto, que llegó la enfermedad a mi vida, yo dije, Señor, parece que tú no me escuchaste, parece que tú no contestaste mi petición, parece que no fue lo que yo te pedí, yo no te pedí esto. Y empecé a creer sanidad por 2 semanas en mi casa. Al final de la última semana mi esposa tuvo que entrar ingresada en el hospital por esta enfermedad que está en común a nivel mundial. Y yo ya estaba muy deteriorado, pero tenía que tomar una decisión de que mi esposa tenía que ir a tratarse. Estábamos solamente en el último trimestre de ella dar a luz, ¿verdad? Estamos esperando nuestro segundo hijo. Y cuando ella vino del hospital, sus 5 días, cuando ella regresó,
mi salud ya estaba demasiado deteriorada. Mis puntos vitales de mi cuerpo, el corazón, los coágulos de sangre, la respiración, la diarrea, los dolores de cabeza, la falta de apetito, la deshidratación era aguda y tuve que entrar a ese proceso a donde tuve que pelear por la vida 3 días, las 24 horas completas de cada día sin dormir, porque cuando uno está en un estado intensivo, el cuerpo pueda que esté muerto, pero tu conciencia, tu razón, tus sentidos se agudizan y allí fue donde empecé a comer de la palabra del Señor. Allí fue donde empecé a entender las palabras de Jesús que decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios, aleluya. Y esas palabras sustentaban mi cuerpo, esas palabras le daban paz a mi alma y tenía esperanza de salir de la situación en que me encontraba. Miraba las horas pasar, sabía que era día, sabía que era noche, sabía sabía la hora en el reloj que estaba frente de mí, pero no sabía que era un propósito de Dios enseñándome cosas que había leído en la palabra del Señor en los días que había estado en el ayuno, pero que no las había entendido. Y qué triste es que, al igual que yo, hay muchos pastores o hermanos en Cristo que leen la Biblia, pero no la entienden. Porque solo hay una forma cuando la queremos entender con el intelecto. Yo me creía quizás que a través de una exégesis, a través de la exégesis del texto, yo creía poder interpretar pasajes de la Biblia y creía darles el significado y lo que era. Pero no era así. Hay muchas áreas como ser humano, estaba equivocado. Y empecé que no era la exégesis que necesitaba el texto, que era que necesitaba más dependencia de Dios y escuchar la voz de Dios. No yo hablarle a Dios, sino esperar que Dios me hablara y que me enseñase. Pero ahí el Señor me empezó a enseñarme mientras mi cuerpo se estaba recuperando en esos 3 días de no dormir. Porque no sé, en ese estado uno no duerme, su cuerpo está ahí, pero la conciencia, la razón, el alma, el espíritu sigue intacto como que si uno físicamente estuviera ahí, pero el cuerpo no le da, no le funciona, pero usted está ahí y tiene los sentidos más agudos que usted puede imaginarse y entiende cosas que no podía entender antes. Pero yo creía que a través de hacer exégesis profunda de la palabra del Señor, exégesis históricas, exégesis bíblicas, con geografías, con panorámicas, creía que podía interpretar todo, pero la palabra no es solo letra y ciencia, esta palabra es la palabra eterna. Esta palabra estará con nosotros en la eternidad y quien la inspiró es el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo la inspiró, solamente Él nos la puede enseñar a entender. Hay muchos cristianos hoy en día que están entendiendo, que están leyendo la palabra del Señor. Hay muchos lectores que la están leyendo de pasta a pasta y que la leen mucho y hacen muchas notas, pero no la entienden. Cuando el Señor me pone en el capítulo 40 de Isaías, yo estaba clamándole al Señor por una oportunidad de vida. Y yo ahí supe que el Señor estaba hablándome a mi vida y diciéndome, para yo enseñarle a mis hijos, yo lo hago a mi manera. Y nadie tiene que cuestionar la manera en que yo enseño, porque no hay otra forma, no hay otra opción. Para Dios quebrantar quizás el ego que en uno hay, porque yo muchas veces predicaba, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién las podrá conocer? Y yo me creía, hermano, quizás en mis adentros, cuando yo oraba, yo le decía, Señor, gracias te doy porque tú has hecho maravillas en la ciudad de Aberdeen,
empezamos de cero y ya vamos llegando a los 100 convertidos. Ya hay 100 hermanos en la iglesia. Gracias, Señor, porque no me has dejado solo. Y yo decía eso, yo pensaba que el ministerio, por tener un poco menos de 6 años, era exitoso, y quizás en mi corazón yo me atribuía cosas que le pertenecían a Dios. Porque valga a entender que hay ministerios que pasan años y siguen con los mismos 10, siguen con los mismos 15, con los mismos 20. Y el ministerio no crece por alguna razón. No hay vida, no hay salvación, no hay sanidad, no hay liberación, no hay manifestación del poder de Dios. Y yo desde que empezamos la obra, empecé a ver la manifestación del poder de Dios. Empecé a ver a Dios glorificarse, multiplicarnos desde cero. Y empecé quizás en mi corazón a sentirme realizado. Quizás empecé a sentirme en mi corazón que estaba haciendo un buen trabajo. Pero el Señor me dijo, tú todavía no has comenzado. Y ese día que el Señor me dijo que yo en el ministerio todavía no había comenzado, yo entendí que iba a salir de ese hospital. Y cuando entendí que iba a salir, recuerdo que llegó la enfermera y yo estaba despierto. Y me dijo, algo pasó contigo, me dice. Y el respirador lo tenían, ese día el respirador lo tenían a 7. Y recuerdo que de 7 me dijo la enfermera, te lo vamos a bajar a 2 porque ha subido el oxígeno en tus pulmones y la presión arterial está mucho mejor. Los coágulos de sangre, me chequeó los pies, las piernas, mis lomos, todo mi cuerpo. Y ella decía, los coágulos de sangre son muy minúsculos, todo está desapareciendo. Y empecé a ver, y yo sentí hambre ese día, el tercer día. Y yo le dije, ¿tienes algo de comer? Y ella me dijo, ¿quieres comer? Yo digo, sí, quiero comer. Comí. Y de ahí para acá fue donde empecé a meditar en el Señor hasta el día de ayer. Que cuán fácil es perderse. Cuán fácil es pensar que tú eres exitoso, que tu ministerio crece porque tú eres el que hace las cosas, y no es así. Ninguno se salva por la predicación del hombre, se salva por lo que hace Dios a través de su palabra, mediante el Espíritu Santo que quiebra los yugos, que rompe las cadenas, que destruye las fuerzas del diablo. Nadie se sana por la predicación o la administración del pastor, de la pastora, sino se sana por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando esa sangre derramada en la cruz del Calvario, aleluya, nadie más pagó el precio, sino uno solo, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Y el Señor empezó a decir, apenas estás comenzando. Pero yo creía que era el momento de orar. Yo creía, clauticaba en mi corazón, orándole al Señor, que era el momento de apartar a alguien para enviarlo a predicar a otro lugar. Pero el Señor dice, no, apenas estás comenzando. Y empezar a entender lo que antes había leído, pero que no lo entendía, porque lo estaba buscando a través de la óptica humana, lo estaba buscando el entendimiento a través del intelecto, de la sabiduría. Y el Señor no es que todo lo pasado lo haya hecho mal, sino que llega un momento a la vida de uno a donde uno tiene que reiniciarse nuevamente, y para reiniciarse nuevamente como ministro es necesario que vayamos al Señor y le preguntemos al Señor que nos examine. El Salmo 32, David ahí está hablando. El Salmo 32 es un salmo de instrucción, y en ese salmo David empieza a decirse a sí mismo, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento.
que si no le pones freno, a ti no se acerca. Muchas veces el hombre y la mujer de Dios se cree autosuficiente, autodependiente, pero no es así. Sin la unción de Dios en nuestra vida, nosotros somos insípida sal que no sirve, como dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, sino para ser hollada y pisoteada. Si nosotros podemos sabernos la Biblia de memoria, podemos saber tantos textos bíblicos, pero si no tenemos unción, de nada sirve. Sirve el conocimiento porque te ayuda a apartarte del mal y te ayuda a crear un perfil del cual Dios se puede agradar de ti. Pero no hace nada el conocimiento sin la unción. Es la unción la necesaria. Y esa unción llega a través de un proceso. El apóstol Pablo, hermano, nos dice, ¿quién, dice el apóstol Pablo, nos separará del amor de Cristo? Le dice aquí a los romanos. El apóstol Pablo es uno de los modelos que nosotros tenemos que seguir. Que él a través de mucha tribulación aprendió, dice la Biblia, a estar saciado como al estar vacío, sin nada. Aprendió a estar bien y a estar mal. Aprendió, se adaptó a todas las condiciones que se le presentasen, pero él se acomodaba a todas las condiciones que se le presentasen en su ministerio con un solo objetivo, de agradar a Dios. Y en eso nosotros vemos que a Pablo fue perseguido, fue apedreado, hasta tal que lo dieron por muerto en una de esas. Fue perseguido constantemente, fue odiado constantemente. Yo creo que cuando lleguemos al cielo y le preguntemos al apóstol Pablo, ¿cuántos días de paz y de tranquilidad tuviste tú con el ministerio apostólico que Dios te dio, siendo tú el último apóstol que hubo de Jesucristo en la tierra? ¿Cuántos días de paz tuviste? Él podrá decirnos, todos los días los tuve en paz. Y es que es cierto, el cristiano todos los días vive en paz, aunque haya tribulaciones, aunque haya dolor, aunque haya turbulencia, aunque haya adversidad, aunque haya peligro, aunque haya hambruna, aunque haya necesidad, en el cristiano tiene que irradiar la paz de Jesucristo. Y esa es la paz que el Señor le da a sus hijos, a aquellos que le creen, a aquellos que le conocen, a aquellos que en Él confían. El apóstol Pablo, después de él pasar tanto tiempo, le dice a Timoteo, Timoteo, yo he peleado la carrera y ahora yo voy a coronarla, le dice, en los últimos días de su ministerio. Antes de él de ser decapitado, él dijo, he peleado la buena batalla. El Señor nos está dando un mensaje a la iglesia hoy en día. Que la iglesia, si no pasa por un proceso, la iglesia no aprenderá, no conocerá al verdadero Dios que se mueve dentro de la iglesia, no conocerá al Dios que está revelado a través de la palabra. Es necesaria la tribulación, es necesaria la adversidad, es necesario el proceso para darte cuenta que tú no dependes de ti mismo, que dependes de Dios. Dios nos llevó, a mi esposa y a mí, nos llevó a cero y nada nos faltó. Y el gozo se cultivó en nuestros corazones. Hemos aprendido cosas que antes no sabíamos. Hemos entendido cosas que antes las teníamos en nuestras narices, pero que no las podíamos ver porque estábamos ciegos. Muchas veces el pecado enceguece, muchas veces el orgullo te puede enceguecer o algo otras cosas, pero hay cosas escondidas en nuestros corazones que solo la adversidad las puede sacar a luz. La vida del cristiano que quiere crecer en el Señor debe de entender una cosa, que usted no va a crecer en el Señor si usted no pasa por un proceso. Hay muchas personas hoy en día que quieren unción,
Pero la unción no es posible sin el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo ya no es doctrina en la iglesia del día de hoy. El bautismo del Espíritu Santo ya no es enseñanza. En los salones de escuela dominical se discuten temas teológicos. Gente sin conocimiento, sin preparación bíblica, sin pasar procesos, sin conocer a Dios, sin nunca haber escuchado a Dios, sin nunca haber sido llamados por Dios, tratando de enseñar lo que no pueden enseñarse a sí mismos. La unción del Espíritu Santo es la necesidad que la iglesia tiene, pero para que la iglesia del Señor entienda la doctrina del Espíritu Santo, aleluya, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, es necesario que pase por tribulación. El apóstol Pablo, en el capítulo 9, él se encuentra con Jesucristo. Y para él llegar a conocer a Jesucristo, Jesucristo tuvo que tumbarlo del caballo. A muchos el Señor hoy en día los va a tumbar del caballo para que sepamos que delante del Señor no hay nadie que diga que está bien en esta tierra. El Señor lo tumbó del caballo, lo bajó del caballo. Tal vez usted en esta noche tiene que bajarse del caballo, del orgullo, del pecado en que está viviendo, y el Señor tendrá de usted misericordia. Tal vez usted en esta noche tendrá que bajarse de ese lugar tan alto a donde usted mismo se ha puesto, a donde usted mismo se ha etiquetado. Hoy los cristianos hoy en día lo que hacen es etiquetarse. Las iglesias, muchas iglesias se están etiquetando, pero no están haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. No estamos predicando la Biblia, y si la estamos predicando no la estamos viviendo, no la estamos practicando. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo que se debe de interpretar y entender la Biblia. El apóstol Pablo dice: la tribulación o la angustia o la persecución a mí no me va a separar del amor de Cristo. Las razones que él tenía para seguir a Cristo era que ninguna de estas cosas lo había podido hacer a él desistir de predicar el evangelio que se le había sido encomendado para que le fuera a predicar a los gentiles. Él dice: angustia, hambre o desnudez o peligro o espada, tampoco nada me va a hacer a mí separarme del amor de Cristo. A muchos quizás la falta de un empleo hoy en día los ha hecho separarse de la fe. Tal vez algunos ya se acomodaron a estar en casa sin hacer nada, sin orar, sin leer la Biblia, sin tener un devocional con el Señor. Eso le puede pasar a un recién convertido, pero no a un cristiano que ose decir que ya ha sido cristiano por años. Quizás muchos ya se acomodaron a la pandemia, quizás muchos ya se acomodaron a la miseria. Pero déjeme decirle que si usted es uno de aquellos que le está pidiendo al Señor que le enseñe, que le guíe, que le dé unción, que le dé poder, que le dé milagros, que le dé prodigios cuando usted predica, cuando usted enseña, déjeme decirle que es necesaria la prueba, porque solo a través de la prueba es que nosotros vemos que Job pudo conocer al Señor. Si Job no entra en la prueba, él no hubiese dado cuenta que él era el hombre más justo que había en aquel momento en la tierra. No es que yo me compare con él, ni aquel que está allí atrás de cámara se puede comparar. Nadie de los que estamos aquí en este mundo podremos compararlos con este hombre. Pero este hombre, Job, supo que él era justo después que pasó la prueba, cuando Dios lo justificó y le dijo: mira, haz un holocausto por tus amigos para que yo no los mate, para que yo los perdone, porque hablaron sin coherencia, sin sabiduría, para que mi ira no se encienda contra ellos. Y dice la palabra que en el capítulo 38, 39, 40 nosotros vemos a Dios dialogando con Job, y Job dice: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. 2 veces hablé, no hablaré más. Mi mano pondré en mi boca y ya no hablaré. Muchas veces creemos que la unción es producto de que venga un evangelista y nos unja con aceite y nos ponga la mano y nos tumbe al suelo. Eso no es. O a veces creemos
que la unción viene a que yo vaya a un seminario bíblico. Y no estoy diciendo que no vayas a un seminario bíblico. La unción no viene a que tú leas cientos de libros. Quizás, hermanos, tú no te imaginas la cantidad de libros que yo he leído en mi vida. Pero la unción a mi vida no vino por los libros que yo leí. La unción a mi vida, lo que Dios me ha dado, vino porque en las rodillas, de rodillas, con angustia, con dolor, con hambre, con sacrificio, lo pedí y lo busqué. Pero hoy en día hay mucha gente que quieren estar en una posición muy alta, quieren ocupar puestos muy altos, pero le huyen a la prueba, le huyen al dolor. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice la palabra, Jesucristo dijo allí: en el mundo ustedes van a tener, le dijo a sus discípulos, aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Tal vez hay alguien ahí que está pasando la aflicción, tal vez está en un hospital, tal vez está recuperándose en casa de esta enfermedad. Yo no sé a dónde usted está, pero déjeme decirle que a través de la prueba es que uno conoce la majestuosidad de la gracia, de la misericordia, del poder de Dios. Si tú no has tenido pruebas en tu alma, que hayan tocado tu alma, tu cuerpo, no sabes qué es tener fe. Porque la fe en la angustia, en el quebranto, en el dolor es otra cosa que la fe virtual, la imaginaria, la ficticia, la virtual. Pero la fe que nace del quebranto, del dolor, de la adversidad, es otra cosa. Dios hoy en día está desafiando a la iglesia de Jesucristo a que a través del proceso que el mundo está pasando por esta pandemia, aprendamos a confiar en Dios y a someter a prueba nuestra fe, a someter a prueba nuestras convicciones, a someter a prueba nuestros liderazgos, a someter a prueba nuestros llamados, a someter a prueba si fue Dios que me llamó, o me llamó el hombre, o me puse yo. A someter a prueba, fue el pastor que me puso en esta posición, o tú me pusiste, Señor. Es tiempo de decir eso, es tiempo de buscar eso, porque hoy en día los ministerios se heredan como heredar un patrimonio. Eso no es así. Usted le puede heredar a su hijo la fe, conocimiento de la palabra, le puede enseñar el camino, pero no, el papá no le puede heredar el pastorado al hijo. El pastor no le puede dar de evangelista al hijo. Eso no es cierto, eso no existe. Dios es el que da los ministerios y Dios es el que capacita y Dios es el que prepara y envía. Pero para Él enviar tienes que pasar un proceso. Nosotros vemos los procesos por los que los discípulos, los apóstoles del Señor tuvieron que enfrentar. Todos ellos, excepto Juan, murieron por el testimonio de Jesucristo. Murieron cruelmente. El siglo I, el siglo II, el siglo III y todo, a través de todos los siglos, la historia está llena de mártires. El primer mártir de la iglesia que estoicamente murió, Esteban, un varón, dice, lleno del poder de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de poder del Espíritu Santo, murió apedreado por el testimonio de Jesucristo. Pero la iglesia de hoy en día no quiere pagar el precio. Le tenemos miedo a los procesos. Yo sé que Dios tiene diferentes maneras de tratar con su pueblo, con sus hijos. Pero a veces Dios va a usar formas que quizás nosotros no las vamos a entender. El hombre sin Dios no entiende cómo es que el justo sufre, cómo es que el justo padece. Porque hay algo que dicen por ahí: no, Dios no nos dará prueba que nosotros no podamos soportar. Déjame decirte que las pruebas Dios las da
a la medida de tu fe. Cuando Él ve que está flaqueando, Él va y te sostiene. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, como iglesia del Señor, aprendamos a caminar. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa la situación que estés pasando. El Señor lo único que quiere es que tú y yo empecemos a caminar. Hay algo con lo que yo quiero cerrar este mensaje al amigo que está aquí viéndonos a través de este Facebook. Si hay amigos ahí, si hay hermanos que quizás están recién convertidos, o hay personas que conocieron al Señor pero que ahora están caídos. El Salmo 34 dice que Dios cuidará del justo y de sus santos. Sus últimos versículos. Pero dice que muchos males le vendrán al impío. Cuando el hombre se aparta de Dios, se está apartando de un propósito de Dios. Si Dios te llamó y tú estás en una iglesia, quédate en esa iglesia, porque el Señor tiene un propósito contigo, y a través de ese propósito que Dios tiene contigo, aleluya, muchos van a ser bendecidos. Tú que sientes de volver a la iglesia, pero sientes orgullo, sientes arrogancia, sientes que tú no eres esa persona que se va a humillar y va a llegar nuevamente a la iglesia. Deja eso antes que Dios te procese y ven al Señor y al amigo que nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tal vez usted es uno de esos ministros que el Señor está buscando. Porque la palabra del Señor dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando a ver si hay un hombre justo de corazón perfecto. ¿Y qué es un hombre justo de corazón perfecto? Aquel que como David cuando pecaba se arrepentía y sabía reconocer sus errores, sus pecados. Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Tentación es igual a prueba, la prueba. Y pruebas y tentaciones hay de muchas formas. Pero las pruebas que son duras son aquellas que llegan a tu vida y tocan tu cuerpo. Satanás le dijo a Dios: quítale todo lo que tienes a ver si él no blasfema en tu propia cara. Y se lo quitó, y Job siguió siendo íntegro al Señor, fiel al Señor. Después Satanás le dijo: piel por piel, entrégame su piel. Y el Señor le dijo: está bien, tócalo, pero no toques su alma. No te preocupes. El Señor cuida el alma de los que son suyos. Yo de medicina sé nada, hermano. Lo único que sé es que mi cerebro está al 100. Tengo un cerebro bueno. Y se supone que pasé 10 días con el oxígeno en mis pulmones a 10. A 10. Mis pulmones tenían 10 de oxígeno, o mi sangre, no sé qué es eso. Pero lo que sé que ahora lo tengo en 94, 95 y 96, que es lo perfecto. Y yo no tengo daños cerebrales. Los coágulos de sangre en mi cuerpo han desaparecido. Mi corazón está bien. Mi presión arterial está bien. Aleluya. Aunque no sé cómo sobreviví, pero yo sé que fue la mano de Dios. No importa cuál sea el diagnóstico médico, no importa cuál sea la situación, pero el que confía en el Señor, el que confía en el Señor, dice la Biblia que tendrá nuevas fuerzas. Ay de los que tengan que enfrentar una sala de cuidados
intensivos y el Señor no esté con ellos. Yo no me quiero imaginar qué es estar en una sala de cuidados intensivos sin el Señor. Yo no me quiero imaginar ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia a la muerte. Porque déjame decirte que tú estás a 2 metros de la muerte. En un lugar de eso. Por 2 días yo le cuento a los hermanos que me han visitado. Yo escuché el lamento de multitudes que gemían, que se remordían sus dientes, su conciencia, lloraban, gritaban. Porque estaban muertos, estaban del otro lado y querían volver y ya no podían volver. Lamento de millares de los que mueren sin el Señor. Que ellos quieren una oportunidad de volver a la vida para arreglar sus vidas y darle sus vidas al Señor. Muchos de esos que mueren quizás estuvieron en la iglesia, pero estuvieron sin hacer nada. Sus pecados ocultos les llevó a la destrucción y a la muerte y ahora condenados. Quiero decirle a usted que me está escuchando en esta hora, dele su vida al Señor antes de que sea demasiado tarde. Antes que el pecado y Satanás destruya su familia, le separe de su esposa, de su esposo y sus hijos se vayan de su casa a las drogas y a la prostitución. Dele su vida al Señor ahora antes de que sea demasiado tarde. Entréguese al Señor antes que la ira acumulada se venga a manifestar a ti. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu corazón. Porque está escrito que el hombre muera una vez y después del juicio. Y ese juicio de la conciencia, cuando sabes que estás perdido, es el llanto, ahí es el lloro y el crujir de dientes. El día que muera habrá un juicio. No vas a quedarte en la tumba, en el cementerio. Tu alma va a enfrentar un juicio el día que muera. Y en ese juicio va a haber millones de personas perdidas, al igual que tú quizás, que estás perdido en este momento, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero hoy puedes cambiar el destino de tu alma. Hoy puedes cambiar el destino eterno de tu vida. Hoy puedes cambiar el destino, el futuro de tu familia. Antes que el pecado, antes que tu pecado, el pecado tuyo te destruya. Antes que el pecado tuyo que estás practicando destruya tu familia, destruya tu ser. Entrégale tu vida a Cristo y Él cumplirá la promesa que está escrita en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay muchas personas que creen que vivir en pecados, vivir de espaldas a Dios es algo que les trae beneficios. Te puedes disfrutar un día en la carne, pero lo lamentarás una eternidad. Puedes disfrutar en vivir en deleites y pecado en esta vida, 80, 70 años, pero ¿de qué te sirve si vivirás atormentado en el fuego eterno del infierno por una eternidad? ¿De qué te sirve eso? Es momento de que seas responsable por tu vida. Es momento que tomes responsabilidad en tu casa y guíes tu casa como un pastor guía las ovejas. Sé pastor de tu casa, hombre, padre de familia, madre de familia. Toma el lugar que te corresponde. Toma el sacerdocio en tu casa. Entrégate a Jesús esta noche y tendrás bendiciones eternas y tendrás bendiciones terrenales. Dios cuidará tu vida. Dios estará contigo en el día de la angustia, en el día del dolor, del quebrantamiento, del hambre y de la necesidad. Dios no te va a dejar. Es tiempo de que te entregues al Señor. Porque el deleite de aquí de la carne, de este mundo, es pasajero y temporal y es angustioso, amargo y doloroso en el paladar. Puede ser dulce, pero las consecuencias serán eternas. Las consecuencias de que tu alma, de que la muerte te sorprenda viviendo en pecado sin haberle entregado al Señor tu corazón, serán eternas. Yo te digo hoy a ti, mi amado hermano, que está viviendo un evangelio light,
Un evangelio sin unción. Un evangelio sin relación con Dios, que no conoces, que ni te acuerdas cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te poseyó, te tocó, te ministró y te hizo llorar en el altar de gozo, te hizo danzar de gozo. Ese evangelio es de mediocres. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en el altar? Arregla tu vida antes de que sea demasiado tarde. Y amigo que nunca lo ha aceptado, que tal vez es católico, es de la luz del mundo, es de los Pentecostés Unidos, no sé qué religión practique usted, es católico. Diga conmigo estas palabras en esta noche y le aseguro que tendrá certeza de vida eterna. Repita conmigo allá donde está: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Salva mi alma. Perdóname de todos mis pecados. Te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y recíbeme como tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho una oración de fe esta noche, le voy a recomendar de que se contacte con nosotros, nos deje un comentario o su número si quiere que le contactemos para darle seguimiento. Si usted está aquí en esta nación, en el estado de Maryland, si está cerca, si vive en el condado de Harford County y usted es alguien que nos está viendo en el condado de Harford County o de Cecil County, escríbanos, déjenos su nombre o contáctenos aquí, nosotros le vamos a dar seguimiento. Y si usted quiere visitar nuestra iglesia o uno de los grupos de oración que tenemos en nuestra iglesia, contáctelo y le proveeremos transporte si usted no tiene transporte. Y será un gozo conocerle y tenerlo en una gran familia. La iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, ahí hay gente hermosa que no le verán de a dónde usted es, el color de su piel, sus estatus. No le verán si como usted viene, sino que le recibiremos con una sonrisa y un abrazo en el Señor. Y el Señor se encargará de todos los problemas que usted pueda traer. Porque si usted ya le dio su vida al Señor, ya le dio también sus problemas. Y el Señor empezará a obrar. Un saludo a todos los hermanos que hayan estado conectados. Para mí es un privilegio, no puedo contar todo lo que me ha pasado. Pero una de las cosas que sí le voy a decir, cuando usted crea que es autosuficiente e independiente, no es cierto. Eso no es cierto. Dios nos sustenta a nosotros en todo momento. Y sin Dios nosotros no podemos proveer a las necesidades de nuestros hogares. Y sin Dios nosotros no podemos hacer nada de lo que hacemos. Así que aquellos que están quizás pensando, el pastor Rigo tal vez había pecado y por eso permitió eso, que pasara por eso. Hay mucha gente que en vez de enviarle un mensaje de consolación, le mandan una sentencia a uno. Recuerdo que alguien decía por allí, unos hermanos que se fueron de nuestra iglesia, y si es pastor y se oraba por los enfermos, ¿por qué se enfermó él? Entonces pregúntele al apóstol Pablo por qué él también se enfermó y oraba por los enfermos y se sanaban, pero él tenía un agujón en su carne y él decía que había orado al Señor y el Señor le decía: yo no te voy a sanar porque mi gracia es suficiente. Así que aquellos hermanos que piensan que las enfermedades es porque ha pecado, a veces sí, a veces no, a veces son propósitos eternos de Dios para Dios enseñarle a David. David tuvo que pasar tantas cosas y para él conocer a Dios como lo conoció, tuvo que ser perdonado de tantas cosas. Y en el Proverbio capítulo 24 dice que cae el justo. Oiga bien esto. Dice que cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta, pero cuando el impío cae no se vuelve a levantar.
Así que, hermanos, es importante que dejemos lo intelectual, dejemos la confrontación, la división en las iglesias y que nos empecemos todos a unir como una sola iglesia de Jesucristo. Apartemos los colores. No estoy invitando al ecumenismo ni al liberalismo, sino que le estoy hablando a aquel pueblo que es santo y que ama la santidad y que tiene el propósito en su corazón de servirle al Señor. Unámonos, porque si nosotros nos unimos, el Señor va a hacer grandes cosas. Un río desbordado viene a aquellas iglesias que tienen capacidad de liderazgo. Las almas se van a salvar como ríos desbordados después de lluvias torrenciales. Así serán las iglesias a donde se mueva el poder de Dios. Dios se moverá con sanidad, con milagros y con prodigios extraordinarios, con salvación. Pero es necesario que la iglesia entienda los procesos. Y es necesario que la iglesia entienda que Dios ha permitido esto para despertarnos a nosotros. Un saludo a todos los hermanos que nos han estado viendo, también que nos están viendo desde Puerto Rico, nuestros hermanos. Gracias, porque yo sé que estuvieron orando por mi esposa y mí. Mi familia les agradece a los hermanos. Un saludo a todos. A la hermana Carmen, hermano Francisco, les recordamos mucho acá. También al pastor Irán Vázquez les recordamos, ¿verdad? Yo sé que estuvo orando por nosotros, su hijo, y a todos los hermanos que conocemos de por allá, al ministerio Maranata también, ¿verdad? Nuestro hermano Figueroa, le damos gracias a nuestro hermano Gabriel, todos los que han estado orando, hermano, nuestro hermano Wilson, que siempre estuvo ahí con nosotros, ¿verdad? Su congregación, le saludamos en el nombre del Señor, y nada más que decirles que sigamos adelante, que Cristo está a las puertas, pero antes de que Cristo venga hay una cosecha y nosotros tenemos que estar listos para ser buenos administradores de esa cosecha que el Señor va a enviar. Que el Señor me los bendiga. Reciban saludos de mi esposa y de mi hijo Diego, y nuestros agradecimientos por todas sus oraciones que han hecho y porque no nos dejaron solos y porque no nos faltó nada en todo este proceso. Así que nuestro corazón está con ustedes y nosotros vamos a estar orando así como ustedes lo han hecho por nosotros. Dios me los bendiga a todos.